Llegó con su maleta en mano, sombrero de paja en la cabeza y la traición todavía ardiendo en el pecho. El rancho estaba abandonado, la casa casi derrumbándose, y del otro lado de la cerca, un caballo castaño con una mancha blanca en la frente la miraba con los ojos profundos de quien también había sido dejado atrás. Todo el mundo dijo que se había vuelto loca, que una mujer traicionada, sola, sin experiencia, no tenía nada que hacer en medio del campo con una tierra que nadie quiso. Pero Daria sabía algo que ellos no sabían. Cuando la humillación llega suficientemente hondo, se convierte en combustible, y el combustible, en manos correctas, construye lo que el dolor intentó destruir. Si esta historia ya te dijo algo antes de comenzar, dale like ahora y quédate hasta el final, porque lo que esta mujer hizo con lo poco que tenía va a cambiar la manera en que ves lo que te queda. En los rincones más adentro del campo, en tiempos que el mundo moderno aún no había alcanzado, relatos como este viajaban entre ríos y caminos de tierra. La notaría quedaba en una calle estrecha de pavimento irregular, con paredes amarillentas y olor a papel viejo, mezclado con café calentándose en la hornilla del fondo. El notario era un hombre de mediana edad, lentes gruesos, con la costumbre de no asombrarse con mucho, después de años viendo de todo en ese mostrador. Pero cuando Daria puso el dinero contado sobre la mesa y dijo que quería cerrar la compra del rancho del difunto don Norberto, él levantó los ojos despacio. La miró de arriba abajo con esa discreción mal disimulada de quien está haciendo una cuenta que no cierra, y tardó un segundo de más en tomar la pluma. Ella firmó sin vacilar, dobló la escritura con cuidado, la guardó dentro de la bolsa de cuero que cargaba al hombro y salió sin decir más de lo que el gracias seco que la situación pedía. El notario se quedó mirando la puerta cerrada por algunos instantes y luego volvió al trabajo, moviendo la cabeza en esa negación silenciosa que no necesita público. Daria tenía 35 años y había llegado a ese pueblo del interior con 2 maletas, una bolsa, el dinero del acuerdo de divorcio y la decisión firme de no llorar delante de nadie más. La historia que había dejado atrás era del tipo que la gente cuenta en voz baja, con esa mezcla de lástima y curiosidad que convierte el dolor ajeno en tema de conversación. Rodrigo era hombre de comercio, de apariencias bien cuidadas, de sonrisa fácil para quien estaba del lado de afuera. Por dentro de la casa era otra cosa, pero Daria había tardado años en separar las dos versiones con claridad, porque cuando uno cree en alguien, los ojos tardan en ver lo que el corazón no quiere confirmar. Ella había cuidado la casa, ayudado con las cuentas del negocio, tapado los huecos que él dejaba con la ligereza de quien lo hace por amor, y no se da cuenta de que el amor fue quedándose solo en esa tarea. Cuando Rodrigo decidió que quería empezar de nuevo con otra, no avisó, no preparó, no tuvo la decencia de al menos elegir un momento privado. Fue en una tarde común, con vecinos en la banqueta y la puerta de enfrente abierta, que llegó con la otra y le dijo a Daria, delante de quien estuviera pasando, que las cosas habían cambiado y que ella necesitaba recoger sus cosas. La humillación no fue solo la de ser cambiada, fue la de ser cambiada así, como quien cambia de ropa sin cerrar la ventana. Ella se quedó parada en medio de la sala por un tiempo que no supo medir, con el piso firme debajo de los pies, pero la sensación de que todo se había hundido de una vez. Luego fue al cuarto, tomó lo que era suyo y se fue sin hacer escena, porque había una dignidad en eso que no estaba dispuesta a soltar, aunque le costara cada pedazo de fuerza que le quedaba. Lo último que Rodrigo dijo en un tono que pretendía ser amable, pero era solo descuido disfrazado, fue que ella nunca había sido capaz de hacer nada por su cuenta de todas formas, y que así iba a estar mejor todo el mundo. Daria escuchó eso, no respondió, y se fue, pero la frase se quedó. Se instaló en un rincón de la cabeza como una astilla que no duele todo el tiempo, pero que uno siente cada vez que hace un movimiento brusco. El acuerdo de divorcio llegó rápido porque Rodrigo quería cerrar pronto, y Daria no tenía energía ni ganas de prolongarlo. Lo que le correspondía por años de matrimonio era poco comparado con el tiempo invertido, porque esas cuentas rara vez cierran con justicia. El dinero era poco, pero era solo suyo,
sin el nombre de nadie más junto, y fue la primera vez en mucho tiempo que tuvo algo que era exclusivamente de ella. Se quedó 3 semanas en una pensión barata, comiendo poco, durmiendo mucho menos, mirando el techo y escuchando la frase de Rodrigo repetirse como un disco rayado que el silencio insiste en poner. Fue en una tarde de esas 3 semanas, escuchando por casualidad a 2 hombres hablar en la fila de la panadería sobre un rancho abandonado que no encontraba comprador a ningún precio, que algo cambió de lugar dentro de ella. No fue decisión inmediata. Fue más como una idea que entra por la ventana cuando la puerta está cerrada y va quedándose ahí, tomando espacio, hasta que rechazarla se vuelve más difícil que aceptarla. El rancho había pertenecido a don Norberto, hombre que vivió solo en esas tierras por décadas, sin mujer, sin hijos, con la compañía de los animales y del trabajo que, según los que lo conocieron, era suficiente para él. Cuando murió, un sobrino apareció desde la ciudad grande, miró alrededor con ojos de quien está haciendo inventario de pérdidas, tomó lo que tenía valor inmediato y se fue. Dejó la casa, dejó la tierra, dejó las gallinas sueltas en el patio como si animal no necesitara dueño, y dejó el caballo en el corral viejo porque, según él mismo dijo a quien quiso escuchar, el animal ya no servía para nada. La tierra quedó catalogada en un papel pegado en el tablero de la presidencia municipal por demasiado tiempo, amarillándose ahí con esa paciencia involuntaria de cosa que nadie quiso. Daria fue un día de semana, leyó la dirección, consiguió aventón en un camión de carga que iba en la dirección correcta, y fue a ver con sus propios ojos antes de decidir nada. El camino de tierra roja levantaba polvo en nubes a cada bache, y había muchos baches. El chofer del camión era hombre callado, radio encendido bajito, y ninguna curiosidad sobre el destino de la pasajera. La dejó en la entrada de un camino estrecho, bordeado de monte alto, y se fue con un gesto de mentón. Ella se quedó parada escuchando el motor perderse en la curva, con las 2 maletas en el suelo y la bolsa al hombro, y luego se dio vuelta hacia el camino y empezó a caminar. Lo primero que vio fue el mango, enorme, de tronco retorcido y ramas que se abrían en todas las direcciones como brazos de quien no tiene prisa. Estaba en medio del patio con la autoridad tranquila de quien lleva ahí mucho más tiempo que cualquier construcción alrededor y no tiene la menor intención de irse. Luego vino la casa, con el techo de teja mostrando una depresión en uno de los lados donde el tiempo había cedido, paredes con repello caído en placas anchas, ventanas cerradas con maderas encajadas de cualquier manera. El monte había tomado el patio de una forma que hacía imposible saber dónde terminaba la tierra cultivada y dónde empezaba el abandono. Daria puso las maletas en el suelo, se quedó mirando por un buen tiempo sin prisa y sin drama. Se había dado ese permiso a propósito, de mirar todo con honestidad antes de cualquier entusiasmo, porque entusiasmo que no pasa por el filtro de la realidad desaparece en la primera lluvia. Lo que veía era mucho trabajo, era problema sobre problema, en una extensión que todavía no podía medir del todo. Pero era tierra, era suya si quería, y había algo en ese lugar olvidado que reconocía de la misma manera que se reconoce un rostro entre la multitud sin saber el nombre de antes. Era la sensación de que el lugar había esperado, que había quedado abandonado no por falta de valor, sino por falta de alguien que llegara y mirara bien. Tomó las maletas de nuevo y fue caminando hacia la cerca de madera vieja que separaba el patio del corral lateral. Fue ahí que escuchó el sonido, un resoplido bajo, seguido de un paso pesado en el suelo de tierra batida. Del otro lado de la cerca estaba el caballo, castaño, de pelo opaco y sin brillo, con una mancha blanca en la frente que parecía dibujada. La cabeza estaba baja, no en el relajamiento de animal descansado, sino en el peso de bicho que hace mucho no tiene razón para levantarla. Lo que llamó la atención de Daria no fue el estado físico del animal. Fue la manera en que él volteó la cabeza cuando ella se acercó despacio, sin susto, sin retroceder, y se quedó mirándola con esos ojos oscuros y profundos que tiene el caballo, llenos de una evaluación silenciosa que parecía más vieja que el animal. Ella puso la maleta en el suelo,
Llegó hasta la cerca, extendió la mano despacio por la madera y esperó. El caballo miró la mano por un momento, las narinas abriéndose y cerrándose. Luego dio un paso corto, llegó al alcance de los dedos y dejó tocar. El pelo estaba áspero, la piel caliente, y debajo de las costillas marcadas se podía sentir el corazón latiendo con esa fuerza terca de bicho que sigue vivo a pesar de todo. Supo después, por los vecinos que fueron llegando en las primeras semanas, que un hombre llamado Don Lindolfo, que vivía al otro lado del lindero y había trabajado con Don Norberto por años, pasaba de vez en cuando a verificar el animal. No era acuerdo, no era compromiso, era solo la bondad práctica de quien no puede pasar cerca de animal con hambre sin hacer algo al respecto. Tiraba pasto por el poste de la cerca, llenaba el bebedero con agua cuando se acordaba. A veces dejaba un puñado de maíz seco en el comedero viejo. No era cuidado, era supervivencia, y el caballo había hecho lo que sabía hacer con eso, que era continuar. Había algo casi absurdo en esa situación. Ese animal enorme sosteniéndose con el mínimo que alguien de paso se acordaba de dejar, en el mismo terreno que el sobrino había declarado sin valor y abandonado sin culpa. Daria se quedó con la mano en el cuello del caballo por un tiempo que no midió, sintiendo el calor y el peso de ese abandono que era de dos, y pensó que el nombre que los vecinos le habían dado al animal, Trueno, era el tipo de ironía que la vida construye sin darse cuenta. No había nada de trueno en ese bicho quieto y agotado, pero había algo que ella reconocía bien, la terquedad silenciosa de quien todavía está de pie sin saber exactamente por qué. En esa primera noche, Daria durmió en la cama vieja que don Norberto había dejado, con el colchón polvoriento sacudido y volteado en la ventana abierta antes, porque era lo que había. El techo partido dejaba aparecer un pedazo irregular del cielo, y las estrellas que cupieron en ese cuadrado eran más de las que esperaba ver. El viento entraba tibio, cargando olor a tierra seca y pasto pisado. Afuera, Trueno resopló una vez en el oscuro, un sonido bajo que la noche amortiguó hasta volverse casi silencio. Antes de dormir, Daria miró el techo con los ojos abiertos y dejó que la frase de Rodrigo apareciera una última vez, no por masoquismo, sino porque había decidido hacer las paces con ella de otra manera. Nunca fue capaz de hacer nada por su cuenta. Se quedó mirando ese pedazo de cielo estrellado sobre el techo cedido y pensó que era un buen momento para empezar. A la mañana siguiente, despertó antes del sol y fue a trabajar. Los primeros días fueron de descubrimiento y de cansancio, del tipo que va hondo, que no es solo del cuerpo, sino de la cabeza también, de quien está aprendiendo un lugar nuevo mientras construye un ritmo desde cero. Daria despertaba cuando todavía estaba oscuro, no por disciplina forzada, sino porque el cuerpo de quien creció entre milpas y corrales no sabe dormir cuando la luz empieza a cambiar en el horizonte, e iba al patio con los ojos todavía pesados a revisar qué había para hacer. La lista era demasiado larga para mirarse entera sin desanimarse. Entonces, había aprendido desde temprano a no intentar verla de una vez. Un día, la puerta que colgaba torcida en la bisagra oxidada y no cerraba bien. Otro día, el fogón de leña recargado en la pared del fondo, que necesitó limpieza, paciencia, y 3 intentos para prender fuego sin llenar la cocina de humo. Pequeñas victorias, pero victorias que se quedaban, que cambiaban algo concreto en un lugar donde casi todo necesitaba cambiar. Lo primero que Daria hizo en la mañana del segundo día, antes de cualquier otra tarea, fue ir al corral con un balde de agua limpia y un puñado de pasto cortado a orillas del patio. Trueno estaba en el mismo rincón de siempre, cabeza baja, pero las orejas giraron hacia ella cuando escuchó el paso en la tierra batida. Ella puso el balde adentro del corral por la rendija de la cerca, tiró el pasto por encima del poste y se quedó del lado de afuera observando. El caballo llegó despacio, olió el agua antes de tomar, bebió con esa seriedad de animal con sed real, luego se volteó al pasto y fue comiendo con una concentración calma que decía que había hambre suficiente para no tener prisa ni sobresalto. Daria se quedó parada viendo eso y sintió algo que no era exactamente alegría, era más cercano al alivio,
la sensación de haber hecho algo correcto en un día en que todavía no sabía casi nada. Volvió adentro y empezó el resto del trabajo con eso guardado en el pecho. El estado de la casa fue revelando sus problemas poco a poco, como suele suceder con lugar abandonado, que entrega el daño en capas conforme uno se va acercando más. El techo cedido de un lado dejaba entrar no solo lluvia, sino también viento y hojas secas, que habían formado una capa en el suelo del cuarto del fondo. La pared de la cocina mostraba humedad antigua en una mancha oscura que subía desde el zócalo. La ventana del cuarto había perdido la madera de uno de los marcos y cerraba mal, dejando una ranura lo suficientemente ancha para que el sereno de la madrugada entrara sin pedir permiso. Daria fue resolviendo lo que podía con lo que tenía, improvisando donde era necesario, anotando mentalmente lo que necesitaría de material comprado en el pueblo. Había hecho una lista pequeña en el reverso de un papel que trajo en la bolsa, con letra pequeña para que cupiera más cosa, porque cada artículo de esa lista costaba dinero, y el dinero que tenía necesitaba durar más que el trabajo de reconstrucción, que todavía no tenía fecha de terminar. Fue en la tercera mañana que Daria abrió el portón del corral de verdad por primera vez, y entró. Trueno retrocedió medio paso cuando ella cruzó el vano, no de miedo, más por hábito de animal que hace tiempo no tiene a nadie entrando por esa puerta. Ella se paró, esperó, dejó que el silencio hiciera el trabajo que la prisa deshace. El caballo la miró, las narinas trabajando, y luego dio ese paso de vuelta a la posición anterior, como quien decide que la novedad no es amenaza. Daria llegó despacio, pasó la mano por el cuello, luego por el lomo revisando el pelo áspero y sin brillo, las marcas de rienda vieja que el tiempo había dejado en surcos suaves en la piel, las costillas todavía marcadas pero ya un poco menos que el primer día, después de 2 mañanas de pasto y agua limpia. Había un comedero viejo recargado en la pared de adobe del fondo del corral, con fondo de maíz reseco que don Lindolfo había dejado en una de sus pasadas. Daria limpió el comedero, puso maíz nuevo que había comprado en el pueblo antes de tomar el último aventón, y se quedó ahí mientras Trueno comía, la mano abierta en el cuello caliente del animal, sin decir nada, sin necesitar decirlo. Las gallinas que andaban sueltas por el patio eran 8, de colores variados, una de ellas negra y más grande que las demás, con aire de quien manda y lo sabe. Se habían quedado porque gallina suelta, que encuentra comida y agua, sobrevive con una independencia que avergüenza. Y el patio de don Norberto, aunque abandonado, tenía termitas, tenía gusanos, tenía insecto suficiente para mantener a las 8 arreglándoselas sin necesitar de nadie. Daria empezó a dejar maíz esparcido en el patio cada mañana y las gallinas fueron llegando. Primero las más valientes, luego las más cautelosas, hasta que las 8 aparecían a la misma hora con esa puntualidad que animal desarrolla cuando aprende que ese cuidado específico es regular. Los huevos empezaron a aparecer en rincones improbables, debajo de piedra, detrás del fogón, en el monte ralo cerca de la cerca. Ella los iba encontrando uno por uno, con esa satisfacción pequeña de quien está aprendiendo los hábitos del lugar, guardándolos en una jícara de barro que encontró en el estante de la cocina, contándolos con cuidado y pensando en qué podía hacer con ellos. Fue en una de esas mañanas de trabajo pequeño, mientras barría el cuarto del fondo que había servido de depósito para don Norberto, que Daria encontró la caja de herramientas. Era de madera oscura, pesada, con herrumbre en las bisagras y el nombre del viejo rayado en la tapa con clavo de letra grande e irregular. La jaló hacia afuera del estante bajo donde estaba recargada, la abrió esperando solo herramientas y encontró las herramientas de hecho, pero también en el fondo debajo de todo, un cuaderno de pasta dura con el elástico roto y las páginas amarilladas por el tiempo. La letra era grande, inclinada hacia la derecha, escrita a lápiz en la mayor parte, con esa presión firme de quien no tiene el hábito de escribir, pero cuando escribe se lo toma en serio. Daria se sentó en el piso ahí mismo, se recargó en la pared y empezó a leer despacio. Don Norberto había guardado en ese cuaderno todo lo que había aprendido sobre esa tierra durante décadas, donde el suelo se ponía más oscuro después de la lluvia
y por cuánto tiempo guardaba la humedad. ¿Qué parte del terreno recibía el sol de frente en verano y cuál tenía buena sombra al final de la tarde? ¿En qué época el viento cambiaba de dirección y lo que eso significaba para la siembra? Había una entrada sin fecha escrita con letra un poco más grande que el resto, subrayada 2 veces con trazo firme que decía: la tierra cerca del cerro bajo, del lado donde el sol se esconde último, ella te devuelve todo lo que siembras con generosidad. Sembré ahí por 40 años y nunca me negó nada. Daria leyó eso 3 veces. Luego se quedó mirando la ventana por un momento, en dirección al fondo del terreno donde el suelo bajaba suave hacia una elevación baja cubierta de monte. Cerró el cuaderno, lo guardó dentro de la bolsa con el mismo cuidado con que había guardado la escritura, y fue a la ventana a mirar el fondo de la propiedad con otros ojos por primera vez. Fue en esa misma semana que apareció Glorita. Daria estaba deshierbando a orillas de la cerca del patio cuando escuchó pasos en el camino y levantó los ojos. Una niña de unos 13 años, delgada, cabello oscuro peinado en una trenza suelta, vestido sencillo ya demasiado corto para el tamaño que estaba alcanzando, parada en la entrada del camino con esa mezcla de curiosidad y cautela que niña acostumbrada a terreno ajeno carga en el cuerpo. Se quedaron mirándose un momento. Daria no llamó ni alejó, solo esperó, porque había aprendido que forzar acercamiento con niña cautelosa es la manera más rápida de ahuyentarla. La niña fue llegando despacio, se paró a una distancia que todavía permitía retroceso rápido si era necesario, y dijo que su padre había mandado avisar que la señora había llegado y que si necesitaba ayuda era solo llamar. Daria le agradeció y le preguntó si sabía hacer algo. La niña respondió sin vacilar que sabía barrer, lavar, cuidar gallinas, sembrar frijol y maíz, que había aprendido con su abuela y que no le tenía miedo al trabajo. Daria la miró un momento y dijo que había de comer y que podía quedarse al almuerzo si quería. Glorita se quedó al almuerzo, volvió al día siguiente y al otro y al que siguió después de ese, en uno de esos acuerdos que no se dicen en voz alta, pero que se quedan porque tienen sentido para los dos lados. Trabajaba con seriedad de niña que creció demasiado rápido, sin necesitar instrucción repetida, aprendiendo el ritmo de Daria con esa velocidad silenciosa de quien observa más de lo que pregunta. Fue a través de ella que Daria fue escuchando, en pedazos y sin orden, la historia de Trueno. El caballo había llegado joven y lleno de fuerza a la propiedad de don Norberto más de una década atrás, comprado de una hacienda más grande de la región. Trabajó jalando carreta, cargando bultos, llevando al viejo a la grupa, por los caminos de tierra en los días de tianguis y de necesidad. Era animal de mucho rendimiento y poco descanso, porque don Norberto era hombre que trabajaba sin parar y esperaba lo mismo de todo lo que estaba bajo su cuidado. Cuando el viejo enfermó y fue perdiendo las fuerzas en los últimos años, Trueno fue quedándose sin función, sin trabajo, sin uso regular, con menos atención y menos trato. Había ido encogiéndose dentro del corral con esa resignación que animal viejo aprende cuando entiende que el mundo alrededor cambió y nadie pensó en avisarle. Daria escuchó esa historia una tarde en que estaba limpiando el comedero del corral y Glorita estaba del otro lado de la cerca contando mientras espiaba a Trueno con ojos redondos de niña que está descubriendo qué animal tiene pasado. Ella paró lo que estaba haciendo. Se quedó con las manos apoyadas en el comedero y miró al caballo que pastaba despacio en el rincón, la cabeza todavía más baja que lo normal en ese fin de día. Pensó que había en el mundo una crueldad específica en dejar de ver lo que todavía existe, solo porque dejó de ser útil de la manera que alguna vez fue. Lo pensó y reconoció el dolor de adentro hacia afuera, no con amargura, sino con esa claridad que uno gana cuando finalmente entiende que lo que duele en uno mismo no es particular, que el mundo tiene el hábito de hacer eso con más gente y más cosas de lo que uno imagina cuando está en medio del propio dolor. En la segunda semana, Daria fue al fondo del terreno por primera vez con Glorita a su lado, las dos abriendo camino en el monte con el azadón y con los brazos. El suelo bajaba suave hasta el cerro bajo que don Norberto había descrito en el cuaderno, y cuando llegaron ahí,
La diferencia era visible incluso para ojos no entrenados. La tierra era más oscura, más suave, con un olor a húmedo que el resto del terreno no tenía. Daria se arrodilló, tomó un puñado en la mano y lo apretó. La tierra cedió y retuvo forma, densa y viva de una manera que decía que había raíz y bicho trabajando ahí abajo desde hace tiempo. Glorita se quedó al lado mirando con esa atención que niña tiene cuando se da cuenta de que el adulto está haciendo algo que importa. Daria se quedó en silencio por un rato. Luego dijo que era ahí donde iban a empezar. Las dos trabajaron ese fin de tarde hasta que la luz no dejó más, abriendo el monte, aflojando el suelo, preparando los primeros surcos con el azadón y con las manos, el sudor corriendo libre y el trabajo siendo el tipo de cansancio que duele bien. Con los primeros huevos excedentes que había guardado, Daria fue a la tienda del camino y los cambió por semillas de frijol, calabaza y maíz. Sembró cada una con esa atención de quien sabe que está poniendo más que semilla en la tierra. Cubrió con suelo fino, regó con agua sacada del pozo poco profundo cerca de la casa, el único del terreno, de agua buena y fría, que venía de adentro de la tierra con una constancia que parecía improbable junto a tanta cosa que había fallado en el lugar. En los primeros días después de la siembra, iba a los surcos cada mañana a revisar en cuclillas, mirando la tierra quieta, como si esperara que algo sucediera frente a los ojos. Glorita la encontraba así a veces y se quedaba al lado sin decir nada, porque había entendido sin necesidad de explicación que eso era una especie de vigilia que no necesitaba palabras. En una de esas mañanas, después de regar los surcos, Daria fue a buscar a Trueno al corral por primera vez para llevarlo al potrero bajo cerca del cerro. El caballo caminó a su lado con esos pasos pesados y regulares, la cabeza todavía baja, el ritmo todavía el de animal que no cree que el destino del paseo va a ser diferente al de siempre. Cuando llegaron al área abierta y ella soltó el cabestro, Trueno se quedó parado un momento como si no entendiera lo que le estaban ofreciendo. Luego empezó a pastar despacio, yendo de un matojo a otro con esa concentración de quien tiene hambre real, pero también desconfianza de que lo bueno dura. Daria se sentó a la sombra de un árbol bajo a orillas del potrero y se quedó mirando. Había algo en eso, en el animal moviéndose libre en campo abierto, que no podía nombrar bien pero que era necesario de ver. Se quedó ahí por una hora sin hacer nada más, lo cual era raro en esos días en que la lista de tareas nunca tenía fin, y cuando volvieron al corral juntos, la tarde estaba bajando con esa luz dorada y lenta del campo. Doña Teresa apareció un viernes en la mañana, llegando a pie por el camino de tierra, con una tela doblada en el brazo y aire de quien ya había pasado por la entrada 2 o 3 veces antes de decidir entrar de una vez. Era mujer de unos 60 años, viuda, con rostro de mucha vida vivida y ojos que evaluaban rápido sin ser irrespetuosos. Dijo que vivía al otro lado del cerro, que había escuchado que alguien había comprado la tierra de don Norberto y que creía que una visita era lo mínimo de educación que la vecindad debía. Daria ofreció café, que era lo que había, y las dos se quedaron en el umbral conversando por un tiempo que fue haciéndose más largo de lo que una visita de presentación suele ser. Doña Teresa tenía el trato directo y generoso de mujer que trabajó toda la vida y no ve motivo para rodeos. Preguntó por los planes, escuchó la respuesta con atención y dijo sin adorno que si Daria necesitaba comprador para leche cuando la producción empezara, ella tenía hijos y nietos que consumían más de lo que podía comprar en el pueblo. Daria dijo que todavía no tenía vaca, pero que pensaba tener. Doña Teresa dijo que entonces ya estaba avisada, y se fue con el mismo paso seguro con que había llegado. Esa noche, Daria se sentó en la mesa vieja de la cocina con el quinqué encendido y el cuaderno de don Norberto abierto enfrente. Leyó las páginas de atrás para adelante, buscando cualquier cosa sobre el manantial que había visto mencionado de pasada en una de las entradas del centro. Lo encontró en una página con fecha de muchos años atrás, una anotación corta que decía que el agua que corría por el fondo del terreno, cerca del cerro bajo, era la vida del lugar,
que había intentado una vez represar para uso propio y descubierto que el suelo funcionaba mejor cuando la dejaba correr libre, que agua guardada ahí se pudría, pero agua corriendo multiplicaba. Daria releyó eso 2 veces. Miró en dirección al fondo del terreno que el oscuro de la ventana no dejaba ver, y se quedó con un pensamiento que no supo de dónde vino, pero que llegó con claridad. Ese manantial era el corazón de ese lugar. Y corazón que funciona, uno lo protege antes de necesitar. Cerró el cuaderno, apagó el quinqué y se fue a dormir con eso asentado en el pecho de la manera que se queda la cosa que uno todavía no sabe que va a necesitar recordar. El primer brote apareció en una mañana de martes, cuando el sol todavía estaba bajo y la luz pegaba de lado en los surcos del cerro. Era un hilo verde, fino como hilo de costura, saliendo de la tierra oscura, con esa determinación silenciosa de cosa que decidió existir y no consultó a nadie antes. Daria se quedó en cuclillas frente a él por un tiempo sin tocarlo, como si tocarlo pudiera deshacerlo. Clorita llegó poco después. Vio el rostro de Daria antes de ver la planta y entendió sin necesitar explicación. Las dos se quedaron ahí en silencio por un buen momento, mirando ese hilo verde que no era gran cosa para nadie de afuera, pero era enorme para quien había preparado esa tierra con sus propias manos y esperado con esa mezcla de fe y duda que solo quien ya perdió mucho puede sentir al mismo tiempo. Había algo de ritual en eso, de respeto por la espera que las dos entendían sin necesitar ponerlo en palabra. En los días siguientes, más brotes fueron abriendo. El frijol fue el primero en aparecer con fuerza, pares de hojitas redondas saliendo del suelo con esa determinación de quien no pidió permiso para existir. Luego la calabaza, con las hojas grandes y ásperas que tomaban espacio con velocidad y una generosidad de planta que no sabe hacer poco. El maíz tardó un poco más en mostrar la punta verde, pero cuando apareció llegó firme, alineado, con ese vigor que tierra buena devuelve cuando la siembra se hizo con cuidado. Daria regaba todo al final de la tarde, cuando el sol ya no castigaba, cargando cubeta por cubeta desde el pozo, por el camino que fue quedando marcado en la planta del pie de tanto repetir. Clorita ayudaba en lo que podía, aprendiendo el ritmo del trabajo con esa velocidad de niña que aprende haciendo, y cuando no estaba ayudando, se quedaba cerca, porque a veces la presencia es suficiente, y las dos ya lo sabían sin haberlo conversado. Fue en esa época que Trueno empezó a cambiar, no de un día para el otro, no de una forma que se pudiera señalar y decir, aquí fue donde sucedió. Fue despacio, como cambia todo lo que es real. El pelo fue perdiendo ese opaco de abandono y ganando un brillo bajo, discreto, que aparecía primero en el cuello y luego fue tomando el resto del cuerpo. La cabeza fue levantándose poco a poco, no hasta el alto que caballo descansado y bien cuidado carga, pero saliendo de ese peso permanente de animal que se rindió. Él empezó a ir hasta la cerca, cuando escuchaba el paso de Daria en las mañanas, no corriendo, no con entusiasmo exagerado, sino con ese movimiento de anticipación calma de quien aprendió que esa llegada específica significa algo bueno. Ella notó el cambio en una mañana en que estaba llenando el bebedero y el caballo apoyó el hocico en su hombro con una suavidad que parecía intencional, y ella se quedó parada sintiendo eso por un momento antes de continuar con lo que estaba haciendo. En una tarde de la tercera semana, Daria llevó a Trueno al potrero bajo de nuevo. Y esta vez, cuando soltó el cabestro, el caballo caminó unos pasos, se paró y luego trotó. No fue largo, no fue veloz, fue un trote corto de unos 20 metros por el campo abierto, pero había en eso una diferencia que Daria sintió antes de poder nombrarla. Era energía, era el cuerpo de un animal que estaba empezando a recordar que había más dentro de él de lo que el encierro había dejado aparecer. Ella se quedó parada a orillas del potrero con el cabestro enrollado en la mano, y vio eso con un nudo en la garganta que no era tristeza ni alegría, sino algo entre los dos. La sensación de estar viendo a alguien recuperarse en tiempo real de algo que casi los acabó. Trueno volvió despacio, llegó hasta ella y se quedó parado a su lado como si ese fuera el lugar correcto para estar,
Ella puso la mano en su cuello y se quedaron así por un tiempo, los dos mirando el campo abierto, el viento moviendo el pasto, la luz de la tarde poniéndose dorada en la tierra. El nombre de don Onésimo llegó por primera vez en una tarde en que doña Teresa fue de visita y se quedaron conversando a la sombra del mango con café entre las manos. La mujer bajó la voz antes de hablar, como quien tiene la costumbre de medir palabra porque sabe que el viento del campo lleva recado lejos. Dijo que había un ranchero cuyas tierras hacían lindero con las de Daria por el lado del poniente, hombre de posesiones y de influencia y de pocos escrúpulos cuando quería algo. Dijo que el manantial que corría por el fondo del terreno de Daria alimentaba el manto que pasaba por su hacienda y que don Onésimo había intentado comprar las tierras de don Norberto 2 veces mientras el viejo estaba vivo, y las 2 veces el viejo había rechazado con una firmeza que bordeaba el placer. Dijo también que desde que la noticia de que alguien había comprado el rancho había corrido, el nombre de don Onésimo aparecía en conversación con frecuencia mayor que lo normal, y que en el campo cuando el nombre de cierto tipo de hombre empieza a aparecer en conversación sin motivo aparente, es porque hay motivo que todavía no ha mostrado la cara. Daria escuchó todo eso con esa atención quieta de quien guarda cada detalle sin dejar ver que lo está guardando. Le agradeció a doña Teresa con la seriedad que la información merecía, y cuando la mujer se fue, se quedó sentada debajo del mango por un tiempo, mirando el rancho alrededor. Las gallinas escarbaban en el patio. Trueno pastaba despacio al fondo, la cabeza ya un poco más levantada que antes. Los surcos del cerro esperaban quietos por el crecimiento que venía sucediendo día a día. Todo igual. Pero la sombra estaba ahí, y Daria sabía por experiencia larga con la vida que sombra que aparece una vez no suele desaparecer sola. Esa noche, antes de apagar el quinqué, abrió el cuaderno de don Norberto en las páginas en blanco del final. Tomó el lápiz corto que guardaba en la bolsa y escribió una sola línea. Lo que es mío lo cuido, lo que cuido lo defiendo. Cerró el cuaderno y se quedó escuchando a Trueno resoplar afuera en el oscuro, el sonido lento y constante de quien está bien donde está. En los días que siguieron, Daria empezó a notar cosas que antes había dejado pasar. A veces, cuando estaba en el fondo del terreno con Glorita, escuchaba el ruido de un motor pasando despacio por el camino de tierra que corría paralelo al lindero, demasiado despacio para quien solo estuviera pasando. Se paraba, escuchaba, y el motor desaparecía. No le dijo nada a la niña, pero lo fue guardando. Luego se dio cuenta de que el arroyo pequeño que bajaba por el fondo del terreno, naciendo del lado del cerro y corriendo hacia el lindero con las tierras de don Onésimo, estaba con el agua más baja de lo que debía estar para la época. No era secas. Había llovido una semana antes y ese arroyo siempre tardaba más de 10 días en bajar después de buena lluvia. Pero ahí estaba estrecho, casi un hilo, donde debía tener 2 palmos de ancho. Daria se paró a orillas de él una mañana. Miró el agua, miró en la dirección de donde venía antes de entrar al terreno, que era de adentro de las tierras de don Onésimo, y se quedó. No le dijo nada a nadie ese día. Lo guardó y fue a trabajar. La semana siguiente el arroyo había bajado más todavía. Esta vez Daria fue hasta el lindero y caminó por el borde del terreno hasta donde podía ver sin cruzar al lado del otro. Del lado de allá había tierra removida de manera reciente, el tipo de movida que desvío de agua deja, con surco ancho y fresco en el suelo, que ninguna lluvia había borrado todavía. No había manera de tener certeza mirando solo de lejos, pero ella había vivido suficiente tiempo cerca de la tierra para saber lo que tierra removida cerca de agua quería decir. Volvió a la casa, se sentó en el umbral y se quedó mirando los surcos por un tiempo. Glorita llegó más tarde y encontró a Daria en esa quietud que la niña ya había aprendido a reconocer como señal de algo serio. Cuando Daria contó sobre el arroyo, Glorita escuchó con atención y luego dijo, con el modo directo de niña, que todavía no aprendió a suavizar lo que es duro, que su padre había contado que don Onésimo había hecho eso antes con un vecino del otro lado. Había desviado tanto que la tierra se secó y el hombre había desistido de sembrar y vendido barato.
Daria la miró y preguntó si el vecino se había ido. La niña asintió despacio. Se quedó un silencio entre las dos que era del tipo que pesa. Luego Daria se levantó y fue a cuidar a Trueno. Don Onésimo apareció personalmente en una mañana de sábado. Daria estaba en el patio cuando escuchó el motor y vio la camioneta pararse a orillas de la propiedad. Bajó un hombre grande, de sombrero oscuro y camisa de botones con las mangas dobladas, con ese aire de quien está acostumbrado a ser el más importante en el lugar donde está y no necesita declararlo porque el cuerpo ya lo hace por él. Se quedó del lado de afuera de la cerca mirando alrededor con la calma de quien no necesita entrar para ya sentirse dueño. Daria paró lo que estaba haciendo y esperó, porque había aprendido que el silencio es ventaja cuando el otro todavía está descubriendo lo que uno no va a demostrar. Él se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello, se lo volvió a poner y habló en un tono grave y pausado que no sube porque no necesita. Dijo que había sabido que ella estaba sembrando y que le parecía bonito el esfuerzo, pero que esa tierra tenía historial de no sostener cultivo, que el suelo era débil, que él mismo había intentado comprar el rancho 2 veces mientras don Norberto estaba vivo y que el viejo había rechazado por terquedad y que la propuesta seguía en pie, que él compraba, que pagaba precio justo, mejor de lo que ella conseguiría de cualquier otro comprador, que podía irse de ahí y empezar de nuevo en algún lugar más fácil. Daria lo escuchó de principio a fin sin interrumpir. Había aprendido que dejar al otro hablar hasta el final es una ventaja, porque revela más de lo que la persona pretende revelar. Cuando él terminó, ella dijo solamente que el rancho no estaba en venta. Don Onésimo hizo una sonrisa que no era sonrisa de verdad. Era la expresión que hombre acostumbrado a tener razón hace cuando cree que el otro todavía no entendió la situación. Dijo que pensara bien, que a veces la terquedad cuesta más caro que el buen juicio y que la oferta no iba a estar abierta para siempre. Subió a la camioneta y se fue levantando polvo. Daria se quedó mirando el vehículo desaparecer en la curva con el azadón todavía en la mano y sintió esa rabia específica encenderse en el pecho, no la rabia que grita, la otra, la que endurece. Entró a la casa, fue hasta la bolsa, sacó la escritura doblada en la tela limpia, la abrió, miró el papel por un buen tiempo, con el sello de la notaría y su firma bien visible. La volvió a doblar, la guardó y fue a retomar el trabajo. La semana que siguió fue demasiado tranquila para ser tranquilidad de verdad. Y Daria lo sabía. Quietud después de amenaza suele ser preparación, no rendición. Ella usó esos días para hacer lo que el cuaderno de don Norberto enseñaba sobre guardar agua dentro del propio terreno. Cavó un jagüey pequeño y poco profundo en un punto bajo del fondo que había notado acumulaba agua de lluvia de manera natural. No era grande ni hondo, pero guardaba lo suficiente para mantener los surcos por días sin necesitar del arroyo. Glorita y su padre, don Lindolfo, el mismo hombre que había cuidado a Trueno en los meses de abandono, aparecieron una mañana sin ser llamados con azadón y pico y trabajaron todo el día. Don Lindolfo era hombre callado, de pocas palabras, que trabajó sin quejarse y se fue cuando terminó sin aceptar nada más que el almuerzo. Daria lo vio irse y pensó que había una bondad en el mundo que no se anuncia, que simplemente aparece cuando es necesaria, y que ella había tardado demasiado en prestarle atención a eso. Fue Glorita quien trajo la noticia una mañana, llegando antes de lo normal con el rostro alterado y sin aliento de quien vino corriendo. Dijo que su padre había escuchado en la tienda del camino que don Onésimo estaba en conversación con alguien de la notaría del pueblo vecino sobre una cuestión con el registro del rancho, que había una divergencia en las medidas del plano original de la escritura vieja de don Norberto, un error de demarcación que había pasado desapercibido por años, y que ese error podía usarse para cuestionar la validez de la venta y reabrir el proceso de propiedad. Daria escuchó sentada en la mesa con las manos juntas enfrente, quieta. La niña se quedó de pie esperando con esa ansiedad de quien trajo mala noticia y no sabe qué hacer con el silencio que viene después. Después de un tiempo que pareció largo para Glorita, Daria se levantó. Fue hasta la bolsa y esta vez no tomó la escritura. Tomó el cuaderno de don Norberto, lo abrió
y empezó a hojearlo despacio, pasando los dedos por las páginas como quien busca algo que no sabe exactamente dónde está. Se paró en una entrada casi al fondo del cuaderno, escrita con letra más pequeña que lo normal, como si el viejo hubiera escrito con prisa o con demasiado cuidado. Las dos cosas pudiendo dar en la misma letra apretada. Leyó en silencio, releyó, y se quedó mirando la pared por un momento. Glorita no aguantó y preguntó qué había. Daria volteó el cuaderno hacia la niña y señaló la línea. Don Norberto había escrito: «Los papeles verdaderos de esta tierra están donde siempre guardé lo que no quiero perder. Perdidos no están». Glorita leyó, frunció el ceño, miró a Daria. Las dos se quedaron en silencio por un momento. Y entonces Daria empezó a mirar alrededor del cuarto con esa atención de quien está viendo un lugar familiar con ojos de primera vez, buscando el escondite de un hombre que ella nunca había conocido, pero que había pasado décadas en esas paredes y había dejado en cada rincón un rastro de cómo pensaba. La mirada de Daria recorrió el estante, la caja de herramientas de donde había sacado el cuaderno, el fogón de leña, las paredes, el piso. Luego se detuvo, en un rincón del cuarto, recargada en la pared de una manera que era al mismo tiempo discreta y completamente visible para quien supiera mirar. Había una tabla ancha de madera que servía de asiento improvisado, vieja y oscurecida por el uso. Pero no era la tabla, era lo que había debajo de ella. Daria fue hasta allá, retiró la tabla y vio en el piso de cemento una tapa encajada con cuidado, del tipo que solo aparece cuando uno sabe qué está buscando. Levantó la tapa con las dos manos. Adentro había una lata de boca ancha, cerrada con cera derretida alrededor de la tapa, del tipo que hombre de rancho usa para guardar lo que no puede mojarse. Daria tomó el cuchillo de la cocina, fue abriendo la cera con cuidado, la mano firme, la respiración más lenta que lo normal. La tapa cedió. Adentro había un sobre de papel grueso, amarillado en las orillas, con una hoja doblada encima. Desdobló la hoja primero. Era una carta, con la letra ancha e inclinada del cuaderno, escrita para nadie en específico y para cualquiera que llegara después. Comenzaba así: «Si estás leyendo esto, es porque esta tierra llegó a alguien que tuvo que luchar por ella. Eso significa que eres la persona correcta. Guarda lo que está dentro de este sobre. Él dice la verdad que el papeleo equivocado intenta borrar». Daria se quedó con la carta en las manos por un largo tiempo. Glorita, sentada en el piso a su lado, no dijo nada. El sol entraba por la ventana abierta y hacía un cuadrado de luz en el piso de cemento. Y afuera, con ese sentido del momento que caballo bueno tiene, Trueno resopló una vez, corto y bajo, como quien confirma que todo está bien. Daria dobló la carta con cuidado, la puso a un lado y abrió el sobre. Adentro había documentos de demarcación originales de la propiedad, escrituras con fecha de décadas atrás, el plano dibujado a mano con medidas detalladas y firma de notario y de dos testigos, y un papel separado con el registro del manantial como bien perteneciente a la propiedad, hecho por don Norberto años antes, cuando había presentido que esa agua un día sería disputada. Todo guardado dentro de cera, dentro de lata, dentro del suelo, con la paciencia de hombre que confía más en la tierra que en las instituciones, pero que sabía que a la hora correcta el papel habla más alto que la palabra. Daria miró cada documento con atención demorada, luego los juntó con la escritura dentro de la tela limpia de la bolsa. 2 nombres, la misma tierra, la misma verdad. Lo que necesitaba ahora era alguien que supiera qué hacer con ella. En el pueblo había un abogado llamado Dr. Raimundo. Era hombre de unos 55 años, oficina pequeña en una calle de atrás de la plaza, placa de madera tallada en la puerta, costumbre de atender a cualquiera que tocara, independientemente de parecer o no tener dinero para pagar. No era rico ni famoso, pero tenía fama de honesto, que en pueblo pequeño vale más que título en la pared. Daria supo del nombre por doña Teresa, que había sido ayudada por él años atrás en una cuestión de herencia complicada y que garantizó que era el único del pueblo que no tenía ligación conocida con don Onésimo,
y que en ese momento era lo que más importaba. Daria fue a verlo un lunes en la mañana, en camión, con los documentos guardados dentro de la blusa, cerca del pecho, de la misma manera que había guardado la escritura el día de la notaría, llevando también el cuaderno de don Norberto, porque había decidido que cualquier cosa que contara la historia de esa tierra era evidencia, aunque fuera solo la letra pequeña de un viejo anotando lluvia y viento. Doctor Raimundo la recibió sin prisa, ofreció agua, se sentó al otro lado del escritorio cubierto de papeles y escuchó todo de principio a fin, sin interrumpir una vez. Cuando ella terminó, tomó los documentos, se puso los lentes y examinó con esa atención demorada de quien sabe que la prisa en esos momentos es enemiga. Se quedó así por un tiempo que pareció largo para Daria, que se quedó sentada en la silla de enfrente, con las manos juntas en el regazo, quieta, porque había aprendido que silencio de abogado leyendo documento importante es el silencio que uno respeta sin llenar. Él volteó una página, luego otra, volvió a la primera, comparó con la escritura de Daria lado a lado, se quitó los lentes, se frotó los ojos, se los volvió a poner. Luego la miró por encima de los lentes, con una expresión que Daria no pudo leer de inmediato, y dijo que ella había llegado hasta él con la cosa más rara que existe en este tipo de disputa. Había llegado con la verdad documentada, y que eso no pasaba siempre. Daria preguntó si era suficiente. Él respondió que suficiente dependía de lo que el otro lado pretendía hacer, pero que como base de defensa era sólido, que el error en el plano existía de hecho, pero que los documentos originales que don Norberto había guardado eran anteriores a ese error y mostraban las medidas correctas con claridad, que había jurisprudencia para ese tipo de caso y que el registro del manantial como bien de la propiedad era pieza particularmente importante porque le quitaba a don Onésimo cualquier argumento sobre derecho de acceso al agua. Dijo que necesitaba unos días para preparar, pero que cuando estuviera listo estaría listo de verdad. Daria preguntó por el pago. Él la miró por un momento, luego miró los documentos, luego volvió a ella, y dijo que cobraba cuando el caso estuviera resuelto y que el monto sería lo que ella pudiera pagar. Daria lo miró como si estuviera verificando si era verdad. Era. Se levantó, extendió la mano. Él la estrechó con firmeza. Cuando ella salió, la calle tenía esa luz de mediodía que no perdona ni esconde, y ella caminó de vuelta a la parada del camión con los documentos todavía dentro de la blusa y algo que no era certeza, pero era más que esperanza, asentado en el pecho. Don Onésimo no tardó en actuar. 2 días después de la visita de Daria al abogado, un oficial de notaría apareció en el rancho en una mañana temprano, muchacho joven y apenado, que entregó un sobre sin mirar a los ojos y se fue rápido por el camino de tierra. Era una notificación formal, cuestionando la regularidad del registro de la propiedad con base en la divergencia de medidas del plano original, firmada, sellada, con apariencia de cosa definitiva para quien no sabe que apariencia de cosa definitiva y cosa definitiva son frecuentemente dos cosas muy distintas. Daria leyó de pie en el patio, las gallinas escarbando alrededor de sus pies con la indiferencia habitual de animal que no se preocupa por papel. Dobló el documento, entró a la casa y mandó recado para doctor Raimundo por el hijo de doña Teresa que había pasado por el camino esa mañana. Luego fue a cuidar a Trueno, porque el día no se detenía por notificación de hombre que quiere lo que no es suyo, y el caballo necesitaba agua y pasto independientemente de cualquier disputa que los humanos estuvieran librando. Lo que siguió fueron semanas de espera y de trabajo lado a lado, y Daria aprendió que el proceso legal en el campo andaba al ritmo que andaba, y que lo mejor que podía hacer mientras esperaba era no parar. Entonces, no paró. Los surcos del cerro estaban en buena fase, con el frijol florecido y las vainas comenzando a aparecer gordas y firmes, la calabaza esparcida por el suelo con esa generosidad característica de planta que no sabe hacer poco, el maíz ya alto y verde oscuro balanceándose cuando el viento pasaba. Daria cosechaba lo que estaba listo, guardaba lo que era para guardar, cambiaba el excedente en la tienda del camino
por víveres y por material que necesitaba. La rutina había ganado un ritmo que ella reconocía como el ritmo correcto, no porque fuera fácil, sino porque era honesto, cada día produciendo algo concreto que se quedaba. Trueno había cambiado de una manera que cualquiera que lo hubiera visto el primer día no reconocería fácilmente. El pelo estaba brillante, con ese lustre de animal bien alimentado que parece imposible de fingir. La cabeza estaba levantada, las orejas alertas, los ojos con una vivacidad que el abandono había cubierto como polvo cubre espejo y que el cuidado regular había devuelto con la misma lentitud paciente con que había desaparecido. Caminaba diferente en el potrero, con más disposición en los pasos, parándose a veces para sacudir la cabeza en el aire libre con ese gesto de animal que está bien en el cuerpo. Daria lo llevaba a pastar cada tarde cuando el trabajo lo permitía, caminando a su lado por el terreno que fue conociendo palmo a palmo en esas semanas, aprendiendo dónde el suelo era más firme y dónde cedía, dónde nacía la buena sombra al fin del día, dónde llegaba el viento primero. Había en esas caminatas algo que ella no buscaba deliberadamente, pero que estaba ahí, una quietud compartida entre mujer y animal que no necesitaba explicación para tener sentido. En una tarde, cuando volvían del potrero bajo, Daria se paró a orillas del arroyo a revisar el nivel. El agua había bajado más todavía desde la última vez que había mirado, ahora poco más que un hilo oscuro en el cauce que debía tener ancho de brazo abierto. Se quedó ahí en cuclillas, con la mano en el agua fría, sintiendo la fuerza mínima de la corriente entre los dedos, y Trueno se paró a su lado sin que ella lo pidiera, mirando el mismo arroyo con esos ojos profundos de animal que entiende más de lo que puede decir. Había algo casi cómico en la escena, los dos parados a orillas del agua, y algo al mismo tiempo completamente serio. Daria se levantó, secó la mano en la falda y se fue con ese nudo en el pecho de quien ve el problema crecer y todavía no puede hacer nada más que preparar mejor el terreno para cuando llegue la hora. La hora llegó en una mañana de sábado en que las mujeres de la región llegaron para la venta semanal a la sombra del mango. Doña Teresa había corrido la voz de que Daria vendía directo en el rancho, y las que venían fueron trayendo a otras, llegando a pie y en carreta con esa disposición de mujer del campo que no ve en 30 minutos de camino motivo de queja. Daria puso la mesita a la sombra del mango con lo que tenía para ofrecer: frijol verde, maíz tierno, calabaza en las primeras piezas, huevos contados con cuidado. Había algo en ese movimiento sencillo, en esas mujeres llegando y yéndose con lo que necesitaban, que parecía más grande que una venta, parecía comunidad, parecía pertenecer a algún lugar de una manera que Daria había olvidado cómo se sentía. Fue en medio de esa mañana movida que don Onésimo mandó a 2 hombres. No vinieron con documento esta vez. Vinieron antes de que saliera el sol, cuando todavía estaba oscuro, y habían forzado el portón del lindero del fondo, derrumbando parte de la cerca del potrero. Daria solo lo descubrió cuando fue a revisar el jagüey al principio de la tarde, y vio el portón abierto y la cerca caída en 2 tramos. Trueno estaba adentro todavía, cerca del jagüey, pero había rastro de pisoteo en el barro que decía que la noche no había sido tranquila ahí afuera. Ella se quedó parada mirando eso por un momento, sintiendo esa rabia que endurece, y luego fue a buscar alambre y herramienta. Don Lindolfo apareció sin ser llamado menos de 1 hora después, con Glorita a su lado cargando el rollo de alambre extra que había sobrado de la cerca del patio. Los 3 trabajaron hasta el fin de la tarde, arreglando cada tramo caído con ese silencio de gente que no necesita discutir para saber lo que hay que hacer. Cuando don Lindolfo se fue al final del día, Daria se quedó parada en la cerca arreglada, mirando el potrero. Trueno pastaba ahí cerca, tranquilo, como si la noche anterior no hubiera sucedido, con esa capacidad que animal tiene de vivir completamente en el presente sin arrastrar lo que pasó. Ella se quedó mirándolo por un tiempo y pensó que había algo que aprender en eso, no el olvido, sino la negativa de dejar que lo que fue destruido ocupe el espacio de lo que todavía está de pie. Volvió adentro con eso guardado. La audiencia fue fijada para un miércoles del mes siguiente. Doctor Raimundo,
Había presentado la defensa con los documentos originales de don Norberto y pedido peritaje en los registros para confirmar autenticidad. El dictamen volvió positivo, confirmando que el papel y la tinta eran consistentes con la época indicada en los documentos y que no había señal de adulteración. El registro del manantial como bien de la propiedad había sido hecho décadas atrás, con todas las formalidades necesarias, y el perito había anotado en el dictamen que era uno de los registros más completos y cuidadosos que había analizado en ese tipo de disputa, lo que decía algo sobre el tipo de hombre que don Norberto había sido cuando quiso proteger lo que amaba. Daria llegó al juzgado con vestido limpio, cabello recogido, las manos callosas visibles sobre la bolsa de tela en el regazo. Doctor Raimundo estaba a su lado con el expediente organizado, con ese cuidado metódico de quien sabe que el detalle hace la diferencia. Don Onésimo llegó del otro lado con abogado de ciudad grande, traje nuevo, postura de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan a su favor. No miró a Daria. Ella lo miró a él con esa atención quieta de quien está guardando todo para después. La jueza era mujer de unos 40 años, voz firme y mirada que leía documento, y gente con la misma atención imparcial. Leyó los papeles, hizo preguntas precisas para los dos lados, escuchó los argumentos con esa paciencia profesional de quien aprendió que juicio apresurado cuesta más caro que juicio demorado. El abogado de don Onésimo argumentó con base en el error del plano original, insistiendo en que la divergencia de medidas invalidaba el registro y que la propiedad necesitaba ser reevaluada. Doctor Raimundo respondió presentando las escrituras originales de don Norberto, el dictamen pericial, el registro del manantial y la línea de continuidad documental que probaba que la tierra había sido comprada de buena fe con base en registros legítimos anteriores al error. Dijo que el error era del notario de la época y no de la propietaria actual, que la ley era clara en cuanto a la protección del comprador de buena fe en esos casos, y que el registro del manantial como bien de la propiedad había sido hecho con todas las formalidades décadas antes de cualquier disputa, haciendo jurídicamente insostenible cualquier argumento de don Onésimo sobre derecho de acceso al agua. La jueza escuchó todo, pidió una semana para deliberar, y cerró la audiencia con esa objetividad de quien ya sabe lo que va a decidir, pero respeta el proceso que lleva hasta ahí. Daria salió del juzgado con doctor Raimundo en la banqueta y se quedaron un momento parados en la luz del mediodía. Él dijo que había ido bien. Ella dijo que esperaba que suficiente tuviera el mismo significado para la jueza. Él dijo que en 30 años de trabajo había aprendido que documento honesto y bien guardado habla más alto que argumento inteligente, y que el documento que don Norberto había guardado dentro de lata, dentro de cera, dentro del suelo de su propia casa, era el más honesto que había visto en mucho tiempo. Daria escuchó eso, miró la calle, y pensó en el viejo que había vivido décadas en esa tierra solo, que había anotado lluvia y viento en un cuaderno, que había guardado papel dentro de cera porque confiaba más en la tierra que en las palabras, y que había dejado todo eso para alguien que él nunca conoció, pero que había llegado cuando la tierra lo necesitaba. Esa semana fue la más larga que Daria había vivido desde el día que salió de la casa de Rodrigo con las 2 maletas y la dignidad intacta. Trabajó más de lo que el cuerpo pedía para no dejar que la cabeza se quedara parada. Sembró otra tanda de frijol cerca del cerro. Deshiervó toda la orilla de la cerca nueva. Arregló un tramo del techo que había empezado a filtrar de nuevo en una punta discreta que la lluvia de la semana anterior había revelado. Glorita notó el estado de Daria y no preguntó nada. Solo llegó más temprano y se fue más tarde, quedándose cerca con esa presencia tranquila de niña que aprendió que a veces lo mejor que se puede ofrecer es no irse. Trueno andaba más cerca de la casa que lo de costumbre en esos días, como si el instinto del animal detectara algo diferente en el aire, llegando hasta la cerca del patio en las mañanas y quedándose ahí parado, mirando a Daria trabajar con esos ojos profundos y atentos que él tenía. El viernes de la semana siguiente, doctor Raimundo mandó recado por el hijo de doña Teresa. Daria estaba en los surcos del cerro cuando el niño llegó corriendo por el camino con esa urgencia de niño
al que dieron misión importante y se la toma en serio. El mensaje era corto. La sentencia había salido. La propiedad era de ella, por pleno derecho, sin contestación. El proceso de cuestionamiento había sido archivado. Don Onésimo tendría 30 días para deshacer cualquier alteración hecha en el arroyo que alimentaba el terreno, bajo pena de multa y respuesta judicial. Daria se quedó parada en los surcos con el azadón en la mano por un tiempo que no supo medir. El niño se quedó mirando esperando alguna reacción grande, del tipo que hace historia para contar después. Ella no dio ninguna reacción grande. Miró alrededor despacio, hacia la tierra oscura de los surcos con las plantas creciendo firmes y organizadas, hacia el mango antiguo en el patio con las ramas abiertas en todas las direcciones, hacia las gallinas que escarbaban con esa indiferencia soberana de animal que no sigue drama humano, hacia Trueno que estaba en el potrero bajo, la cabeza levantada, el pelo brillante en la luz de la tarde, parado y mirando en su dirección, con esas orejas alertas de quien percibió que algo cambió en el aire, y sintió algo difícil de nombrar porque no era euforia ni alivio, era más hondo que los dos. Era la sensación de haber luchado por lo que era suyo y que la lucha había valido. Era la sensación de haber apostado en el único lugar que tenía y que el lugar había respondido. Le agradeció al niño. Lo mandó de vuelta con un pedazo de queso que había hecho con leche comprada a doña Teresa mientras esperaba tener su propia vaca, y volvió a los surcos. En ese fin de tarde, cuando el sol estaba bajo y la luz doraba la tierra del cerro, Daria fue hasta el lugar donde había sembrado la primera semilla semanas atrás. Las plantas alrededor estaban bien. La tierra oscura olía a húmedo y a cosa viva. Se quedó parada ahí por un tiempo. Pensó en Rodrigo como había pensado muchas veces en esos meses, pero esta vez sin ese peso que aprieta en el centro del pecho. Pensó en la frase que él había dicho la tarde que la mandó irse, que ella nunca había sido capaz de hacer nada por su cuenta, y miró alrededor hacia la tierra que había comprado sola, la cerca que había arreglado con sus propias manos, los surcos que había preparado con azadón y rodilla, la batalla legal que había ganado con papel guardado en cera por un hombre que nunca la conoció, pero que había confiado en la tierra lo suficiente para dejar lo que sabía dentro de ella. No dijo nada en voz alta. No había necesidad. La respuesta estaba toda ahí, visible, sembrada, creciendo. El arroyo volvió a correr con el ancho de siempre 2 días después, cuando un vecino de la región le avisó a don Onésimo que había testigos del desvío y que el plazo de la jueza era serio y la multa no era simbólica. El agua volvió primero como un hilo más ancho, luego como la corriente que debía ser transparente y fría, bajando por el fondo del terreno con ese sonido bajo y constante de cosa que estaba en el lugar correcto después de tiempo en el lugar equivocado. Daria fue a orillas del arroyo esa mañana, se quedó escuchando el agua por un momento y luego fue a buscar a Trueno al corral para llevarlo al potrero bajo como hacía cada tarde. El caballo caminó a su lado por el terreno, la cabeza levantada, los pasos con esa ligereza nueva que había llegado junto con el brillo del pelo y la vivacidad de los ojos. Cuando llegaron a orillas del arroyo, él bajó la cabeza y bebió con esa seriedad de animal que reconoce agua buena, y Daria se quedó parada a su lado, escuchando la corriente y sintiendo el sol de la tarde en el rostro. Las ventas en el rancho fueron creciendo porque la historia había corrido. En el campo, noticia viaja por camino de tierra y llega antes de que el polvo baje. La historia de una mujer que había llegado sola con 2 maletas, había enfrentado hombre poderoso en el juzgado y ganado con papel guardado dentro del suelo por el dueño anterior, era exactamente el tipo de historia que la gente le gusta contar, con ese orgullo colectivo de quien siente que la victoria es un poco de todos. Venían de lejos a comprar, venían a ver, algunas llegaban solo a conversar con esa mujer que se había quedado cuando todos esperaban que se fuera. Daria recibía a cada uno con el mismo trato quieto de siempre. Mostraba la tierra, mostraba los surcos, mostraba el mango que se había quedado cuando todo alrededor había sido abandonado, y Trueno pastaba al fondo con ese porte recuperado que llamaba la atención de quien entendía de caballos. Doctor Raimundo recibió el pago a plazos, sin prisa y sin intereses,
y dijo que había sido el caso más interesante del trimestre y que el cuaderno de don Norberto merecía guardarse con el mismo cuidado que los documentos. Daria dijo que estaba donde siempre había estado, dentro de la tela limpia en la bolsa. Él estuvo de acuerdo en que era el lugar correcto. Clorita siguió viniendo todos los días, creció un poco más, se puso más alta y más habladora, y fue tomando responsabilidades en el rancho con esa naturalidad de quien fue llegando poco a poco y fue quedándose porque era el lugar donde tenía sentido estar. Don Lindolfo empezó a ayudar en los días de cosecha grande, trayendo brazos y herramientas sin ser llamado, y Daria fue repartiendo lo que cosechaba de una manera que fue haciéndose natural, porque hay un punto en que el rancho, que empieza a producir de verdad, no le cabe a una sola persona, y necesita gente para crecer bien. En una tarde de domingo de cielo abierto, meses después de la sentencia, Daria se sentó debajo del mango con una taza de café y se quedó mirando el rancho. La casa había sido arreglada poco a poco, techo entero, paredes con repello nuevo en lo que había caído, ventana con vidrio comprado en el pueblo la primera vez que el dinero lo permitió. El patio estaba limpio, los surcos producían, las gallinas escarbaban alrededor del mango con esa constancia de animal que encontró el lugar y no ve motivo para cambiar. Y Trueno pastaba despacio en el potrero bajo cerca del cerro, solo y tranquilo, la cabeza levantada, el pelo castaño brillando en la luz de la tarde, la mancha blanca de la frente visible desde ahí. Había algo en ese animal que Daria no podía mirar sin sentir ese aprieto específico en el pecho, no de tristeza, de reconocimiento. Los dos habían llegado a esa tierra en el mismo estado, gastados, con el brillo cubierto de abandono, sin nadie esperándolos. Y los dos se habían quedado. Y los dos habían respondido al cuidado de la única manera que cosa viva sabe responder, volviendo a ser lo que siempre fueron por dentro, cuando alguien finalmente miró bien. Daria tomó el café despacio, sin prisa, mirando cada cosa del rancho con esa atención de quien no quiere perder el detalle, porque sabe que el detalle es donde la vida de verdad sucede. No había nada grandioso en la escena. Era un rancho pequeño, en un lugar sin nombre famoso, en los rincones del campo en tiempos que el mundo moderno aún no había alcanzado. Pero era suyo. Cada palmo había sido ganado con trabajo y con terquedad, y con la ayuda de gente sencilla que había aparecido cuando hacía falta, que es como la mayoría de las cosas buenas aparecen en la vida, sin aviso y sin fanfarria, solo llegando cuando la hora es la correcta. Pensó en don Norberto, hombre que nunca había conocido, pero que había dejado en la tierra todo lo que sabía, el cuaderno, los documentos, el manantial registrado, el mango sembrado décadas antes para dar sombra a quien viniera después. Pensó que había una generosidad en eso que iba más allá de lo que un hombre solitario podría imaginar que estaba haciendo. Pensó en Glorita, que había crecido entre esas hileras de frijol y que un día Daria tenía la certeza iba a cargar ese conocimiento de tierra a algún lugar que todavía no existía. Y pensó en Trueno, que estaba ahí en el potrero, vivo y entero, prueba de que lo que parece acabado a veces solo está esperando que alguien llegue y mire de otra manera. Se quedó debajo del mango antiguo hasta que la luz cambió, hasta que el fin de tarde se volvió esa hora dorada y lenta que el campo guarda con una generosidad que la ciudad no puede imitar. Y cuando Trueno salió del potrero despacio y fue llegando hacia la cerca del patio, con esos pasos seguros, la cabeza levantada, los ojos brillantes, y se quedó parado mirándola del otro lado de la madera vieja, con esa expresión de caballo que reconoce exactamente dónde está y exactamente con quién, Daria se levantó, fue hasta él, puso la mano en el cuello caliente y se quedó ahí. Era suficiente, era más que suficiente, era, finalmente, hogar. Hay gente que mira lo que fue destruido y solo consigue ver escombros. Hay gente que mira el mismo lugar y ve dónde va a sembrar. Daria no tenía casi nada cuando llegó a ese rancho abandonado. Tenía 2 maletas, una escritura, un caballo que el mundo había desistido y la decisión de no hacer lo mismo. Fue suficiente para cambiarlo todo.
Si esta historia tocó algo en ti, compártela con quien necesita escucharla hoy. A veces, la historia correcta llega en el momento correcto. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hay muchas más historias como esta esperando por ti aquí.